Déjate guiar a través de nuestras voces al mundo de los libros. No olvides suscribirte, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Capítulo 9. Lizzie pasó casi toda la noche en la habitación de Jane y a la mañana siguiente experimentó la satisfacción de poder contestar con buenas noticias a las preguntas que muy temprano recibió de Bingley por intermedio de una sirvienta, y poco después de las dos elegantes damas de compañía de sus hermanas. A pesar de la mejoría, pidió que se enviase a Longbourn una esquela, pues deseaba que su madre visitase a Jane y comprobase por sí misma su estado. La esquela fue enviada de inmediato y su contenido se cumplimentó con la misma prisa. La señora Bennet, acompañada de sus dos hijas menores, se dirigió a Netherfield poco después de almorzar en familia. Si Jane hubiese corrido peligro alguno, la señora Bennet se habría tenido por muy desgraciada, pero en cuanto comprobó que la enfermedad no era alarmante, no abrigó deseos de que su hija se repusiese tan pronto, ya que si esto ocurría, debería marcharse de Netherfield. Por esta razón, no quiso atender la proposición de Lizzie de que la trasladaran a su casa, lo que, por otra parte, el médico que llegó poco después no juzgaba recomendable. Cuando, tras permanecer un rato con Jane, la señorita Bingley se presentó y las invitó a pasar donde estaba la familia, la madre y las tres hijas la acompañaron al comedor. Bingley la saludó, seguro de que la señora Bennet no había encontrado a su hija tan mal como esperaba. Pues está peor de lo que imaginaba, fue su respuesta. En su estado no podemos trasladarla. El señor Jones dice que no debemos pensar en moverla. Aún abusaremos un poco más de su bondad, señor Bingley. ¿Moverla? Exclamó él. De ningún modo. Estoy seguro de que mi hermana tampoco quiere ni oír hablar de ello. ¿Puede usted contar?, dijo ésta con fría solemnidad, con que Jane tendrá toda la asistencia posible mientras permanezca con nosotros. La señora Bennet se extendió en frases de agradecimiento. Estoy convencida, añadió, de que si no hubiera sido por tan buenos amigos, habría corrido serio peligro, pues se siente mal de veras y sufre mucho. Aunque eso sí, con la mayor paciencia del mundo, como hace siempre, porque tiene el temperamento más dulce que conozco. Muchas veces le digo a mis otras hijas que no valen nada a su lado. Tiene usted aquí, señor Bingley, dijo cambiando de conversación, una bonita habitación con encantadoras vistas sobre la Alameda. No recuerdo en el país un lugar que pueda compararse a Netherfield. Supongo que no pensará usted en abandonarlo pronto, aun cuando solo haya alquilado por un tiempo. Todo cuanto hago, lo hago con rapidez, replicó él. Y por eso, si alguna vez me decido a dejar Netherfield, me marcharé en 5 minutos, pero por ahora considero que mis raíces están aquí. Eso es exactamente lo que había supuesto de usted, intervino Lizzie. Empieza usted pues a conocerme, ¿no es así?, exclamó Bingley, dirigiéndose a ella. Oh, sí, lo conozco perfectamente. Querría tomarlo como un cumplido, pero me temo que el que aún no lo conozcan tan a fondo es una desdicha. Eso depende. Un carácter complejo no tiene por qué ser más o menos estimable que uno como el suyo. ¡Lizzie!, exclamó su madre.
Recuerda dónde estás y no te propases, como estás acostumbrada a hacer en casa. No sabía Continuó Bingley. que fuera usted aficionada a estudiar temperamentos. Debe de ser muy entretenido. Sí, pero los temperamentos complejos son los que más me divierten. Por lo menos tienen esa ventaja, El campo dijo Darcy. debe de ofrecer poca materia para semejante estudio. Las sociedades rurales son limitadas y poco variables. Pero la gente cambia tanto, donde quiera que viva, que siempre hay algo nuevo que observar en ella, ¡Cierto! dijo la señora Bennet, ofendida por la manera de hablar de las sociedades rurales. Aseguro a usted que hay tanta variación en el campo como en la ciudad. Todos quedaron sorprendidos, y Darcy, tras mirarla por un instante, se volvió silenciosamente. La señora Bennet, que imaginó haber obtenido una completa victoria, continuó triunfante. Por mi parte, no creo que Londres posea más ventajas que el campo, más allá de las tiendas y los lugares públicos. El campo es mucho más agradable. ¿No es así, señor Bingley? Cuando estoy en el campo, Contestó este. nunca deseo dejarlo, y cuando me hallo en la capital, me sucede lo mismo. Cada cosa tiene sus ventajas, y se puede ser feliz en cualquier parte. ¡Ah! Eso es porque usted posee buen humor, pero este caballero, Dijo la señora Bennet mirando a Darcy. al parecer opina que el campo no vale nada. Estás muy equivocada, mamá, intervino Lizzie sonrojada por culpa de su madre. No comprendes al señor Darcy. Solo afirma que en el campo no hay tanta variedad de gentes como en la ciudad, lo cual, has de reconocer, es muy cierto. Así es. Nadie ha dicho lo contrario. Pero en cuanto a lo que de aquí no hay muchos vecinos, me parece que pocos lugares hay tan poblados como este. Recuerdo haber comido con 24 familias. Solo la consideración a Lizzie pudo hacer que Bingley se contuviera. Su hermana era menos delicada y miró a Darcy con una sonrisa expresiva. Lizzie, tratando de decir algo que cambiase de rumbo el pensamiento de su madre, le preguntó si Charlotte Lucas había estado en Longbourn después de salir ella de allí. Sí, nos visitó ayer con su padre. ¡Qué agradable es Sir William! ¿No es así, señor Bingley? Siempre tan distinguido y a la vez tan sencillo. Siempre tiene una palabra para todos. Esa es mi idea de la buena educación. Hierran quienes se creen muy importantes y jamás abren la boca. ¿Comió Charlotte con vosotros? No, se fue a casa. Creo que la necesitaban para preparar el pastel de carne. En cuanto a mí, señor Bingley, siempre tomo sirvientas que conozcan su oficio. Mis hijas están educadas de otro modo. Pero todas deben ser juzgadas por lo que son, y las hijas de Sir William son excelentes muchachas, lo aseguro. Es lástima que no sean guapas. Charlotte lo es muy poco, por cierto, pero eso no impide que sea amiga nuestra. Parece una joven muy agradable. Dijo Bingley. ¡Oh, sí, querido! Pero ha de reconocer usted que es muy poco agraciada. Su propia madre me lo ha dicho, envidiándome la hermosura de Jane. No me gusta elogiar a mis hijas,
pero es bien cierto que no se ven a menudo muchachas tan bonitas como Jane. Cuando solo tenía 15 años, había un caballero en la capital, en casa de mi hermano Gardiner, tan enamorado de ella, que mi cuñada estaba segura de que se le declararía antes de nuestro regreso. Con todo, no lo hizo. ¿Acaso pensó que era demasiado joven? Pero le escribió unos versos muy bonitos. Y ahí terminó su afecto, dijo Lizzie impaciente. Yo creo que más de uno hizo lo mismo. Admiro a quien descubrió la eficacia de la poesía para estimular el amor. En mi opinión, la poesía ha sido siempre el alimento del amor, dijo Darcy. Puede que lo sea del amor verdadero, fuerte y vigoroso. Cualquier cosa fomenta lo que de por sí ya es fuerte, pero si se trata de una inclinación débil, estoy convencida de que un buen soneto es el medio más práctico para que desaparezca. Darcy se limitó a sonreír, pero el silencio general que siguió hizo temer a Lizzie que su madre volviera a ponerse en evidencia. Continuó, pues, hablando, pero no se le ocurría nada que decir, y así, tras una breve pausa, la señora Bennet comenzó a repetir su agradecimiento a Bingley por lo amable que había sido con Jane, turbando de ese modo a Lizzie. Bingley contestó con cortesía y sin afectación, obligando a su hermana menor a ser igualmente cortés y decir lo que la ocasión requería. Representó esta su papel, aunque no parecía muy sincera. La señora Bennet quedó satisfecha y poco después pidió su carruaje. A esta señal, la más joven de sus hijas se decidió a hablar. Habían estado las dos muchachas cuchicheando entre sí durante toda la visita, y el resultado fue que Lydia recordó a Bingley que al llegar a Netherfield había prometido ofrecer una fiesta. Lydia era una muchacha de 15 años, robusta y crecida, de buena complexión y alegre aspecto. Era la favorita de su madre, cuyo afecto la había sacado al mundo a temprana edad. Tenía viveza y gozaba de la simpatía y las atenciones de los oficiales, a quienes las buenas comidas de sus tíos y sus fáciles modales la recomendaban. Era muy natural, pues, que se dirigiera a Bingley recordándole su promesa y añadiendo que sería una vergüenza que no cumpliese con su palabra. La contestación a ese exabrupto sonó como música celestial a los oídos de la madre. Estoy dispuesto a cumplir con mi promesa, se lo aseguro, y en cuanto su hermana esté repuesta, usted misma, si gusta, señalará el día del baile, pero imagino que no querrá bailar usted mientras su hermana está enferma. Lydia se dio por satisfecha. Por supuesto, será mucho mejor esperar a que Jane se haya restablecido y para entonces el amabilísimo capitán Carter estará de nuevo en Meryton, y cuando usted haya celebrado su baile, añadió, trataré de que los oficiales celebren otro y le diré al coronel Foster que será una vergüenza si no lo hace. La señora Bennet y sus hijas se marcharon y Lizzie volvió al instante al lado de su hermana, dejando su conducta y la de su familia sujetas a las observaciones de las damas de Netherfield y de Darcy, quien, sin embargo, no se unió a las censuras relativas a Lizzie, a pesar de los chistes que hizo la señorita Bingley acerca de sus ojos, por demás bellos. Capítulo 10. El día transcurrió del mismo modo que el anterior. La señora Hurst y la señorita Bingley pasaron algunas horas con la enferma, que continuaba mejorando con lentitud, y por la tarde Lizzie se reunió con ellas en el salón. Pero no jugaron a las cartas. Darcy estuvo escribiendo y la señorita Bingley, sentada junto a él, observaba los progresos de su escritura, llamándole repetidas veces la atención con encargos para su hermana.
El señor Horst y Bingley jugaban al piquet y la señora Horst contemplaba la partida. Lizzie se entretuvo con cierta labor de aguja, divirtiéndose con la actitud de Darcy y su compañera. Los perpetuos elogios de esta, ya sobre la letra, ya sobre la igualdad de los renglones o sobre la extensión de la carta, así como la absoluta falta de interés con que eran recibidas tales alabanzas, constituían un curioso diálogo y corroboraba de modo exacto la opinión que tenía de cada uno de ellos. ¿Con qué placer recibirá su hermana esa carta? Él no contestó. Escribe usted extraordinariamente deprisa. Se equivoca. Escribo bastante despacio. ¿Cuántas cartas tendrá usted que escribir durante el año? Sobre todo cartas de negocios. Las encuentro insoportables. Entonces es una suerte que sea yo quien tenga que escribirlas y no usted. Por favor, dígale a su hermana que deseo verla. Ya se lo he dicho una vez, según su deseo. Temo que no le guste a usted la pluma con que escribe. Permítame que se la corte. Sé cortar las plumas admirablemente. Gracias, pero yo siempre corto la mía. ¿Cómo puede usted escribir con tanta simetría? Él permaneció en silencio. Diga usted a su hermana que me complace saber que ha hecho grandes progresos en el arpa y haga usted el favor de hacerle saber que encuentro admirable su precioso dibujo para una mesa y que lo encuentro infinitamente superior al de la señorita Grantley. ¿Tendría usted la bondad de dejar sus entusiasmos para otra ocasión? Ahora no queda espacio en el papel. No importa, la veré en enero. ¿Pero siempre le escribe usted cartas tan deliciosamente largas, señor Darcy? Por lo general son largas, pero si son o no deliciosas, es algo que yo no puedo determinar. En mi opinión, quien sabe escribir con facilidad una carta larga no puede escribir mal. Eso no es un cumplido para Darcy, Caroline. Intervino su hermano. Porque no escribe con facilidad. A veces demora demasiado en elegir las palabras. ¿No es verdad, Darcy? Mi estilo es muy distinto del tuyo. ¡Oh!, exclamó la señorita Bingley. Charles es muy descuidado al escribir sus cartas. Omite la mitad de las palabras y lo emborrona todo. Mis ideas fluyen con tal rapidez que no me queda tiempo para expresarlas, por lo que a veces mis cartas no comunican todo lo que desearía. Su modestia, señor Bingley, dijo Lizzie. Tiene que desarmar a sus censores. No hay nada más engañoso Terció Darcy. que la apariencia de humildad. A menudo solo es carencia de opinión y a veces una ostentación indirecta. ¿De cuál de ambas cosas tildas mi débil rasgo de modestia? De ostentación indirecta, porque tú, en realidad, estás orgulloso de tus defectos al escribir, ya que consideras que se deben a la rapidez de tus pensamientos y al descuido en la ejecución, lo cual te parece, si no estimable, al menos muy interesante. La capacidad de hacer algo con presteza es siempre muy elogiada por su poseedor, quien a menudo no advierte la imperfección que la acompaña. Cuando esta mañana dijiste a la señora Bennet que si alguna vez resolvías dejar Netherfield, te irías en 5 minutos, tuviste la ocurrencia por una especie de panegírico como un cumplido a ti mismo, y sin embargo, ¿qué hay de elogiable en una precipitación que por necesidad ha de dejar asuntos sin concluir y que no puede significar una ventaja real ni para ti ni para nadie? ¿Cómo se te ocurre recordarme por la noche todas las locuras que he hecho por la mañana? Y sin embargo creo que cuanto dije entonces de mí mismo era verdad. Por consiguiente, no iba a aparentar atolondramiento solo por presumir ante las señoras. Me atrevo a asegurar que lo creías, pero no estoy convencido de que te marchases tan deprisa.
Tu conducta dependería tanto del azar como la de cualquiera. Y así, si cuando estuvieras montado a caballo te dijera un amigo, Bingley, mejor harás en quedarte hasta la semana que viene, probablemente lo harías. Con eso solo prueba usted, intervino Lizzie, que el señor Bingley no hizo justicia a su modo de ser. Acaba usted de ser retratado mejor de lo que él mismo lo ha hecho. Me complace mucho Dijo Bingley. que convierta usted en un cumplido a mi carácter cuanto mi amigo dice, pero temo que lo que usted considera una cualidad no tenga el mismo sentido para él, porque es bien cierto que Darcy pensaría mejor de mí si en lugar de seguir el supuesto consejo de mi amigo, me marchara tan pronto como pudiese. ¿Consideraría entonces, señor Darcy, compensada la rapidez de su primera intención con su obstinación en seguirla? Le aseguro que lo ignoro. Darcy tendrá que hablar por mí. Tú esperas que yo explique opiniones que das en llamar mías, pero que nunca he compartido. Con todo, admitiendo el caso, para estar de acuerdo con lo que se alega, debe recordar, señorita Bennet, que el amigo que supuestamente deseaba que Bingley siguiese en su casa, lo deseaba sin más ni más, se lo proponía sin ofrecerle argumento alguno en favor de esa decisión. ¿El ceder de inmediato a la persuasión de un amigo no es mérito para usted? El ceder sin convicción no habla en favor del entendimiento de ninguno de los dos. Me parece, señor Darcy, que no cree usted en la influencia de la amistad y el afecto. La consideración hacia el pedido de un amigo a menudo hace que accedamos a este sin esperar argumentos que lo justifiquen. No me refiero a este caso en particular, tal como lo ha supuesto usted relacionándolo con el señor Bingley. ¿Acaso hayamos de esperar mucho hasta que se ofrezcan las circunstancias supuestas, merced a las cuales estaremos en situación de juzgar su conducta? Pero en general, y en la relación normal entre amigos, cuando uno desea que el otro cambie de resolución, ¿pensaría usted mal de quien complaciera ese deseo sin esperar razones? ¿No sería conveniente, antes de proseguir con este tema, ponernos de acuerdo sobre el grado de importancia que habría de tener el pedido, así como el grado de amistad de las partes implicadas? ¡Desde luego!, exclamó Bingley. Oigamos las particularidades sin olvidar la importancia de ambos amigos, señorita Bennet, porque eso pesará en el asunto más de lo que usted piensa. Le aseguro que si Darcy no fuese más alto que yo, no le habría tenido ni la mitad de consideración. Reconozco que en ciertas ocasiones y lugares no conozco nada tan terrible como Darcy, y en especial en esta casa, y en un domingo por la tarde, cuando no tiene nada que hacer. Darcy sonrió, pero Lizzie creyó percibir que estaba ofendido, y por eso contuvo la risa. La señorita Bingley se molestó mucho por el modo en que había sido tratado, y censuró a su hermano por decir tonterías. Conozco tu sistema, Bingley. Dijo su amigo. Cuando no te gusta un tema, procuras pasarlo por alto. Tal vez, ciertos temas de conversación se parecen mucho a disputas. Si la señorita Bennet y tú aplazáis la polémica hasta que yo me haya marchado, os lo agradeceré mucho, y podrás decir de mí lo que quieras. Lo que nos pide, dijo Lizzie, no representa un sacrificio por mi parte, y así el señor Darcy podrá terminar su carta. Darcy siguió su consejo y acabó la carta. Cuando terminó, solicitó de la señorita Bingley y de Lizzie algo de música. Aquella se acercó a toda prisa al piano y tras una cortés invitación a Lizzie para que comenzara, a la cual ésta se negó con igual cortesía y más seriedad, se sentó. La señora Hurst cantó acompañada de su hermana y mientras Lizzie hojeaba unos libros de música que había al lado del piano, no pudo dejar de advertir la frecuencia con que Darcy fijaba sus ojos en ella. Le costaba creer que pudiera ser objeto de admiración para tan elevado personaje, y aún parecía más extraño que la mirara por el hecho de no gustarle. Solo, pues,
Pudo imaginar que despertaba su atención por ofrecerle algo más reprensible, en orden a sus ideas, que otro cualquiera de los presentes. La suposición no la apenó. Le gustaba demasiado poco para procurar su aprobación. Tras interpretar unas cuantas canciones italianas, la señorita Bingley comenzó a entonar un alegre aire escocés. En ese momento, Darcy se acercó a Lizzie y le dijo: ¿No siente usted tentaciones, señorita Bennet, de aprovechar semejante ocasión para bailar? Ella sonrió sin contestar. Entonces él repitió la pregunta, como si su silencio le sorprendiera. «Oh», exclamó ella, «ya le he oído a usted antes, pero no sé qué debo responder. Sé que usted desea que diga que sí para gozar del placer de despreciar mi gusto, pero una de mis aficiones es impedir tales bochornos y defraudar a aquellos que pretenden despreciarme. Por eso he decidido decirle a usted que no pienso bailar de ningún modo, y ahora desprécieme usted si se atreve». No me atrevo, se lo aseguro. Como Lizzie había pensado encararse con él, la confundió su galantería, pero había en el modo de ser de ella tal mezcla de dulzura y malicia que se le hacía difícil molestar a nadie, y por otro lado, Darcy jamás se había sentido tan fascinado por una mujer. Creía de veras que, a no ser por la inferioridad de la familia de ella, él corría cierto riesgo. La señorita Bingley vio o sospechó lo bastante para ponerse celosa, y su gran ansiedad por el restablecimiento de su querida amiga Jane aumentó de pronto con el deseo de desembarazarse de Lizzie. Trataba de hacer que a Darcy le desagradase la huésped, hablándole del supuesto matrimonio y forjando planes sobre la clase de felicidad que suponía semejante unión. «Espero», le dijo al día siguiente cuando paseaban juntos por el jardín, «que cuando ese apetecible acontecimiento se realice, hará usted a su suegra unas cuantas advertencias relativas a refrenar la lengua, y si también lo consigue, evite que las hijas menores vayan detrás de los militares. Y, si me permite mencionar tan delicado asunto, trate usted de poner coto a esa especie de vanidad e impertinencia de que hace gala su dama». ¿Tiene usted alguna otra propuesta para mi felicidad doméstica? «Oh, sí. Haga usted colgar los retratos de sus tíos Phillips en la galería de Pemberley. Póngalos junto a su tío abuelo, el juez. Tienen la misma profesión, aunque en diferente categoría. En cuanto al retrato de Lizzie, no debe permitir usted que se lo hagan, porque ¿qué pintor podría hacer justicia a sus hermosos ojos?». Cierto que no sería fácil acertar con su expresión, pero su color, su forma y sus pestañas, tan extraordinariamente finas, podrían copiarse. En aquel momento se encontraron con la señora Horst y la propia Lizzie, que llegaron por otro camino. «Ignoraba que tuvieses intención de salir a pasear», dijo la señorita Bingley algo confusa, temiendo que los hubieran oído. «Nos habéis tratado muy mal», contestó la señora Horst, «marchándoos sin avisarnos». Después, tomando el brazo de Darcy, abandonó el de Lizzie. El sendero solo permitía caminar a 3. Darcy advirtió la descortesía y dijo: Este camino no es bastante ancho. Será mejor que vayamos por la avenida. Pero Lizzie, que no tenía el menor deseo de permanecer con ellos, contestó entre risas: «No, no, sigan ustedes. Forman un grupo encantador. Una persona más no haría otra cosa que desfavorecerlo. Adiós». Entonces se marchó contenta, regocijándose con la esperanza de estar en su casa al cabo de 1 o 2 días. Jane se hallaba tan repuesta que se proponía salir de su habitación un par de horas por la tarde. ¡Gracias, amigos!
por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos!